Bien, ya estamos nuevamente con ustedes y está con nosotros el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido a Cara a Cara. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo que ha sucedido en el Congreso con esta aprobación del proyecto de ley que establece la ejecución humanitaria de la pena nos ha dejado preocupados. Bueno, por las formas, ¿ah? Porque a final de cuentas el fondo se puede discutir. El fondo se puede discutir, se puede cambiar, se puede mejorar, se puede quitar cosas, se puede meter otras, en fin. El tema no es el fondo, que además no hemos llegado todavía a ese fondo. De acuerdo, pero sin embargo ha sido aprobado. Pero ha sido aprobado y mal aprobado, y lo que estamos, creo que todos, criticando es la forma como se ha hecho, ¿no? De manera rápida, de manera inconsulta, de manera se ha impuesto con una firma de una exoneración de una persona que no estaba presente, que estaba con licencia. En fin, ha habido demasiadas... Esas situaciones, y es más, se logra incluso enviar un documento en donde se retira una firma de una bancada. Claro. ¿Eso no invalida ya el proceso sucedido en el Congreso? Bueno, es que... toca hacer una decisión de la presidencia. Es decisión de la presidencia. Ahí el criterio de la presidencia es fundamental para poder establecer qué cosas se hizo bien, qué cosas se hizo mal, ¿no? O sea, cada paso no está protocolizado, digamos, ¿no? Pero hay ciertas costumbres parlamentarias que hay que respetar y depende un poco del criterio de la mesa directiva, ¿no? Por eso es que la gente... ¿Hay antecedentes de un caso similar? Sí, deben haber. ¿Se aprueba en la mañana? Ah, sí, o sea, entra el documento en la mañana, hay mayorías, lo ponen en la agenda del Pleno. Cuando hay mayorías aplastantes, y a veces no tan aplastantes como esta, pero que hay mayorías arbitrarias, impositivas, han hecho cosas iguales en el pasado. ¿eh? No es la primera vez que yo veo una cosa igual. Para que suceda... Lo hizo en alguna oportunidad. Bueno, la ley de bancos del año 87 se aprobó también rápidamente y al carpetazo. Para que la Junta de Portavoces tome una decisión, ¿cuánto era el mínimo de representantes, de congresistas necesarios para que pase a agenda? Creo que eran como 70, 68, 70 creo que eran, ¿no? Pero o sea, según el reglamento eso se ha establecido, ¿los 2/3? ¿La mitad simple? No sé si ¿Qué criterios se utilizan? No sé si 2/3 es las... 3/4 partes, no. De acuerdo, pero si son 2/3, que es lo menor, digamos, estamos hablando de 86, no, 89. Es menos. Si es la mitad, 65. Sí, 70 creo que es, 70 o 72. O sea, el fujimorismo requería una o dos bancadas, estaban muy con la justa. Cuando una de las bancadas retira su firma, en principio debió caer la exoneración de comisiones, ¿no? Pero en este caso, en fin, dieron por no retirar la firma. No aceptaron el retiro de la firma. A pesar de que, ¿por qué? Porque el que retiraba la firma no era el titular, sino era el suplente. Pero el titular no estaba presente. Y la norma es que cuando no está presente el titular, el suplente actúa como titular. Sí, pero después dejaron claro que siempre había estado y presente el titular. ¿Y cómo así le sacaron la firma al suplente? Es esas cosas que no se han explicado bien. Daña tremendamente, mucho más la imagen, claro, la imagen del por Congreso. Supuesto y eso ha ocasionado... Por eso es que lo ideal era si hay esas dudas, lo razonable es dejarlo así. Aunque se hubieran convocado a Junta de Portavoces, tomado una acción para discutir esa situación en particular. O aceptar el pedido nuestro, que la cuestión previa, que vaya a comisiones. Se acabó. Que vaya a comisiones. Ahora, pero esa actitud... se quiso sacar la ley sí o sí, de todas maneras, en ese momento, en ese día, en esa tarde, en esa hora. Y lo hicieron. Bueno, pues, pero ahí están las consecuencias. Ahora, las consecuencias de eso es que hay una moción de censura a la mesa directiva. Sí. Y esto ya ha sido presentado y se tendrá que ver el día lunes. En la primera sesión siguiente se tiene que ver, ¿no? Y usted va a tener que presidir la mesa directiva en esa discusión. Sí. Por eso es que yo no he firmado la moción de censura. ¿Y por qué tiene que presidirla usted? A ver, porque... no porque sea... No, pero yo quisiera para que los televidentes también entendamos por qué se da esa situación. El más simpático, ni el más viejo, ni el más joven, ni el mayor experiencia. No. Es muy sencillo el tema, Cuando está en duda o está siendo
cuestionada por una moción de censura la mesa directiva, no el presidente, sino la mesa, toda la mesa directiva, entonces toda la mesa directiva tiene que bajar al llano. Para que pueda ejercer su defensa. Exactamente. Y además para que no lo critiquen al presidente, sino pues al colega, digamos. De acuerdo, para que estén en igualdad de condiciones. Común, digamos, en igualdad de condiciones. Entonces alguien tiene que presidir la mesa, alguien tiene que presidirla. En este caso, dice el reglamento, y es una vieja costumbre, además recogida de reglamentos anteriores, quien preside la mesa es la lista que compitió con esa mesa. Correcto. Entonces le corresponde. Entonces, como nosotros hemos competido con esa mesa, vamos a subir el que habla, Carlos Brus, que es el primer vicepresidente, era Wilber Rosas, del Frente Amplio, y Marisol Espinosa. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba la moción? Bueno. ¿Los que están en la mesa directiva se tienen que quedar allí a asumir la responsabilidad hasta que acabe la legislatura? No, los que están en la mesa directiva lo que tienen que hacer es llamar elecciones. ¿Nuevamente? ¿Pero están en un periodo legislativo? ¿O tendrían que concluir? No, llamar elecciones de la mesa directiva nueva. Ahí mismo se convoca elecciones y se eligen. Puede haber tendrían que haber listas. O sea, ¿se da igual el procedimiento para que se inscriban nuevamente las listas? Sí, hay un proceso muy corto, se eligen a las listas y bueno, se eligen al que está allí o hay listas que se presentan. Ahora, se inicia un proceso electoral brevísimo, por supuesto, porque el Congreso no puede estar... Que siempre pasa, ¿no? Porque para vísperas de fiestas patrias también toman... Normalmente es 24 horas. Las decisiones se toman... Ahora serán el mismo día. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cuántos votos se necesita para que proceda esta vacancia? Nada. ¿Mayoría simple de los asistentes? Mayoría simple. Bueno, tremendo desafío. ¿Y por qué llegar a ese extremo? ¿Por una ley que, dicho sea de paso, parece que tiene nombre propio? Yo creo que se tema pudo, de Alberto Fujimori. Sí, yo creo que se pudo evitar, se pudo haber hecho las cosas bien. No sé por qué ha habido tanto apuro. Ha podido discutirse. Y yo creo que hay muchos colegas que creen que hay que buscar una solución, digamos, para los condenados, con enfermedades terminales, en fin. Yo creo que no hay una oposición radical al fondo del tema, es lo más curioso. Lo que hay es una oposición a la forma como se han hecho las cosas, ¿no? A la imposición. Al no debate, de acuerdo, porque es un tema... A una discusión en la comisión que le corresponde. Pero por supuesto. ¿No? Para que asuman la responsabilidad también los miembros de cada una de las comisiones. Por supuesto que sí. Y no imponerse porque tienen una mayoría... Entonces, claro, todo esto hace pensar que es una ley con nombre propio. Y eso no se puede hacer. Las leyes con nombre propio no se pueden aprobar. No solamente son antidemocráticas, discriminadoras, sino que son inconstitucionales. Y que podrían terminar en el Tribunal Constitucional y nuevamente un retroceso como ha pasado con la ley Mulder. Seguramente. ¿No? Ahora, otra de las acciones que han sucedido también que llama la atención, porque la verdad que este mes morado está muy agitado, singularmente agitado en las arenas políticas, pero la propuesta que hizo el APRA respecto de alguna manera dejar sin efecto dos de los 4 temas de discusión para el referéndum. Ya la ha retirado. Llama la atención que un partido, congresistas que tienen experiencia, la presenten y ahora a través de sus cuentas de Twitter retrocedan. Hemos visto hace unos minutos, hemos leído eso. Ya la ha retirado. Ahora, también acá el tema, más que el fondo, es la forma y el tiempo. Porque esto se dijo en la discusión. Y lo dijo el constitucionalista Enrique Bernales, que por supuesto que sabe mucho, y lo dijo además otra persona más, creo que fue el doctor García Toma, lo dijo en el sentido de que los derechos humanos no son, no pueden ser consultados, no son motivo de referéndum. Y los derechos políticos son derechos humanos también. Eso dijeron ellos. Por lo tanto, no era Pero posible. El tema de la bicameralidad o la no reelección... No, la no reelección. El tema de la no reelección no era sujeto a consulta, no debería ser sujeto a consulta, porque es un derecho político de la participación. Y por lo tanto, es un derecho humano y no se consulta. No es que no se pueda cambiar, sí se puede cambiar, pero no en referéndum.
Entonces ellos lo dijeron hecho. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso se dijo en su momento, en los pocos días de debate se dijo, ahí se debió tomar la decisión. No se tomó, se dejó pasar y se aprobó tal como querían todos, sobre todo el gobierno. Ahora era un poco tardío ya. Después de una convocatoria se puede modificar. También dentro del proceso parlamentario, de la práctica parlamentaria, se puede aprobar y no aprobar, desaprobar, retirar, cambiar, todo eso se puede hacer, pero no es el momento oportuno. Ya tuvo su oportunidad y se aceptó tal como está ahora, hoy día vigente, como tal como ha sido aprobado y ha salido y ha sido convocado. Este tipo de decisiones, ¿no? En lo que ha pasado en el Congreso con esta ley de ejecución humanitaria de la pena, esta propuesta de ley y ahora retiro de ley, sí. Este comportamiento un tanto errático dentro del Parlamento, con congresistas que tienen experiencia, o sea, no son nuevos, sí. Termina afectando y dañando tremendamente más al Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo es que yo creo que hay un desconcierto en general, ¿no? Hay un desconcierto en general. Bueno, el APRA tiene experiencia, pero de repente pues hubo una orden y una contraorden, en fin, no sé. Ellos tendrán que explicar qué cosas pasó. Insisto, no es antirreglamentario lo que han propuesto. Es inoportuno, que es diferente. Pero también la oportunidad está un poco vinculada a la experiencia. ¿Por qué? No lo sé. Yo no soy aprista, nunca lo he sido y nunca lo seré. Por lo tanto, no puedo opinar por ellos, que ellos opinen por sí mismos, ¿no? Cuando se observe, probablemente el Ejecutivo observe esta ley que han pasado hacia el Ejecutivo ya. ¿Esto se va a volver a discutir en el Congreso? ¿Va a haber una posición un poco más tranquila para poder hacer un análisis? ¿Esta norma? Sí, así es. Bueno, depende. El presidente Vizcarra dijo que no le iba a observar. Declaró. Pero era un escenario distinto, ¿no? No es distinto, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? No veo que haya mucha diferencia. La forma como lo han sacado probablemente y el no toma, bueno, hay una serie de ítems que son discutibles. El presidente no dijo, el presidente no habló de la forma, sino del fondo. Y entonces el presidente dijo que no lo iba a observar, que iba a aceptar que pase. No sé qué cosa habrá ahora, como el presidente suele cambiar, en 5 días, en 10 días suele cambiar de opinión, no sé si ahora cambie. Pero en su momento lo dijo un periodista, no sé si de este canal o de otro canal, dijo que él no lo iba a observar, ¿no? Si venía del Congreso un pedido de esta naturaleza para que el señor Fujimori se quede en su casa, él no iba a observar la ley, eso lo dijo él. No sé pues si creerle o no creerle, ¿no? Veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuánto de plazo tiene para pronunciarse? 15 días. 15 días. 15 días. Útiles. 15 días hábiles. Hábiles. Entonces pueden ser 20, 22, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Congresista, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Víctor Andrés García Belaúnde ha estado conversando con nosotros aquí en Cara a Cara. Hasta aquí llegamos con el programa. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.